Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Omar. Gracias por cada semana seguirnos, seguir el canal, seguir las clases. El día de hoy para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Como ya saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan aprender, enseñar y obviamente disfrutar ese conocimiento con los demás y obviamente todos podamos edificarnos en poder venir a Cristo, que ese es el objetivo. Así que vamos a empezar la clase esperando que como cada semana lo puedan disfrutar. Esta semana es un poquito, esta clase, perdón, es una clase un poquito amplia. Ojalá voy a tratar de resumirlo, porque no quiero que las clases sean muy extensas, pero si son extensas, pues también tienen un bonus gratis para ustedes porque conocen un poco más y si les parece largo, como ya saben, lo bueno de las clases es que le pueden dar pausa, lo ven más tarde, lo ven después, en cualquier hora, en cualquier momento y si no lo entendieron lo vuelven a repetir como muchos ya lo están haciendo para poderlo entender. Como saben, estamos estudiando Doctrina y Convenios, otro testamento que la iglesia tiene, el cuarto canon de las escrituras, y nos corresponde lo que es de la semana del 26 de mayo al 1 de junio. Entramos al sexto mes del año, ya prácticamente a la mitad del año. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para los que se unen por primera vez y dicen, ¿qué están estudiando? ¿De dónde es ese libro? ¿Qué es? Bueno, ya lo saben. Estamos en el episodio 22, es decir, la semana 22. Hemos tenido 22 clases. Lo ponemos ¿por qué? Porque algunos se confunden, hermano, no encuentro tal clase, tal lección. Pues de esa manera lo puedes encontrar. También estamos estudiando. Esta semana nos corresponden las secciones de Doctrina y Convenios del 51 al 57. Son un poquito larga la clase, así que voy a tratar de poderle resumir, pero siempre poder dándoles información para que pueda ser rica la clase. Como ya saben, el título de la clase de esta semana es Mayordomo Fiel, Justo y Sabio. Ese es el título de la clase que da el manual. Eso está en el versículo 19 de Doctrina y Convenios, sección 51, que dice, y el que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Fin del versículo. El que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor. No es el que ha sido mayordomo fiel. No, 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 mi amigo. No que yo he sido misionero. A ver, aquí levanto mi mano. Yo tengo gozo en el Señor. No, mi amigo. No, yo he sido obispo, yo he sido presidente, yo he sido presidenta, yo he sido líder, yo he sido maestro de seminarios. No, mi amigo o mi amiga, no. Dice el que fuere, es decir, en el momento en que el Señor venga y sea ya esa persona como un mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará pues la vida eterna. Eso quiere decir perseverar y debemos perseverar hasta el fin. Eso siempre se enseña, ¿verdad? Y esa es siempre la meta de todos. Una vez más, bienvenidos a este espacio donde la luz pues del Evangelio ilumina nuestros corazones. Ese es el objetivo. Esta semana veremos las secciones 51 al 57, es decir, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. En total, 7 secciones de las escrituras. Hay bastante por leer, bastante por aprender. Sobre todo conocer pues la historia de la iglesia, que es apasionante, que es bonita, conociendo los pioneros. Una vez más, lo repito, esta es una de las poquísimas congregaciones, y conozco muchos, donde se enseña pues la historia, cómo se organizó, cómo se restauró. Aquí no hay medias tintas ni medias verdades, sino la verdad clarita. ¿Verdad? Cómo se origina la iglesia y cómo pues pasan las penurias, las dificultades y todo lo que estamos aprendiendo. Todavía falta mucho por ver, ahorita lo voy a ver en qué año estamos, pero vamos a ver que luego viene mucha apostasía también, entre comillas, apostasía de muchos, no de la iglesia, sino de muchos hermanos que se habían unido, grandes líderes. Pero veremos, eso pues ocurre en la iglesia y nosotros enseña, la iglesia lo enseña, no lo oculta como otras congregaciones. ¿Y cómo se originó? No, eso es un secreto, es un misterio. No, no. Aquí se enseña para que tú aprendas, para que conozcas el origen de tu iglesia y debes sentirte pues feliz, tranquilo, que las cosas son claras, que la verdad se enseña y no hay misterios. Entramos a la sección, veremos empezando por la sección 51,
Pero antes de eso, bueno, vamos leyendo lo que dice ahí el obispo Edward Patridge. Ese es el nombre del obispo, ya conocido, ¿verdad? Conocido líder de la iglesia. Hoy día vamos a ver un poco de él. Pero antes de eso, gracias por suscribirse, gracias por comentar. Siempre leo sus comentarios. Muchas gracias porque se unen bastantes personas y hablan y comentan acerca de las clases que les ayuda, que lo repiten, que obviamente les están ayudando en sus clases. Ese es el objetivo. Compartan con los demás, compartan con sus familias. Yo trato de poderlo no enseñar como te gustaría quizás, hermanito, usted es muy duro, hermano, no, eso no se habla. No, no, no. Yo hablo tratando de enseñar la verdad dentro del rango de la verdad y de lo que se debe hablar y mencionar. Y estamos entre adultos también. Estas clases no es para niños de la primaria. Tú lo tienes que, si eres maestro de la primaria o maestro de seminarios o maestros de abejitas, antes habían las abejitas, diamitas, es decir, en las jovencitas, pues tienes que adaptarlo al idioma y a la forma de enseñar, ¿verdad? Porque yo trato de enseñar a gente adulta. Estas clases para adultos. No es nada misterio, no es nada malo para un jovencito, pero hay que tratar de adaptarlo al público al cual tú o uno está enseñando. ¿Ok? Pero que te guste, pues sí, puedes darle siempre la manito hacia arriba que te gusta, que quiere decir que te gusta y obviamente puedes seguir comentando y compartiendo con los demás. Así que empezaremos la clase. Vamos a ver un poco de historia, como saben. Hoy día hay mucho, mucho, mucho para aprender. Hay que saber que cuando llegaron a Kirtland, las familias, ¿se acuerdan? La iglesia empieza en Nueva York y ya se han mudado a Kirtland, Ohio. Kirtland es una pequeña ciudad dentro del estado de Estados Unidos, uno de los estados de Estados Unidos que se llama Ohio. Así se escribe, bueno, se pronuncia Ohio o O-H-I-O, Ohio, o en español sería Ohio. Ohio sería, pues, ¿no? Entonces las familias llegan a Kirtland, al estado de Ohio, las familias inmigrantes, pues se les indicó que se establecieran no en Kirtland, sino en Thompson. ¿Dónde queda Thompson? A unas 16 millas al noreste de Kirtland. Era un terreno propiedad de Lyman Copley, un converso reciente que ya ha hablado, y he hablado ya de Lyman Copley, quien era el nuevo obispo Patridge, el que vemos en pantalla. Él no sabía qué hacer con tanto inmigrante que llegaban a la nueva ciudad, al nuevo pueblo. Hay que entender que no era tan civilizado, es decir, pues no había tantas construcciones, tantas comodidades para dar acogida a los inmigrantes. Imagínate que te llegue de pronto un grupo de 200, 300, 400 personas. Es más, solamente que te lleguen 20 personas, son familias o 20 familias, ya te desacomodo todo, ¿verdad? ¿Dónde los estableces? ¿Dónde los pones? Comida, habitaciones, agua, desagüe, donde se baña, los primeros básicos necesidades que una persona tiene, comida y dónde van a quedarse también. Los niños lloran, los jóvenes, ya, es todo un dilema, ¿verdad? Eso es lo que sucede pues en una inmigración. Entonces Lyman Copley hizo, en primer lugar, el obispo Patridge no sabía qué hacer. Parecía que la pequeña ciudad pues ya estaba repleta, ¿no? En realidad es algo pequeño, ya estaba repleta, pero en los alrededores había inmenso. ¿Pero qué eran? Árboles, tierras. ¿Y qué haces ahí? Nada, pues te mueres. Entonces, en lo pequeño que había, ya se había llenado. Entonces, el obispo no sabía qué hacer, como cualquiera de nosotros hubiera visto eso, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado donde hemos visto que cuando llegan inmigrantes a un lugar, obviamente, pues llenas y al originario, al que ya vive ahí, lo desacomodas porque no sabe qué hacer. ¿Verdad? Muchos lugares han visto inmigrantes. Yo soy un inmigrante y he tratado de no incomodar, porque de verdad que es incómodo a los demás, he tratado de no incomodar a los demás, ¿verdad? Porque es un malestar, de verdad, para el que llega y que llega uno con su familia, llega con los hijos, con la esposa, el esposo, los hijos mayores, los hijos menores, quieren la escuela, ya quieren esto, quieren este otro, donde se queda, es un malestar. Entonces, Lyman Copley, este hermano que ya he mencionado, hizo un convenio para que estos santos que llegaban se establecieran pues en su granja de 759 acres. Y para los que no saben qué tamaño es, bueno, 759 acres más o menos es 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Buena cantidad de terreno, inmenso terreno que tenía este hombre.
Solamente aquí tengo amigos que dicen, hey, ¿dónde queda tu casa? Sí, ahí yo tengo un acre. Es grande, es muy grande. Imagínese, él tenía, este hermano, 759 acres, es decir, mucho terreno. 3.000 metros cuadrados, para los que no saben qué es kilómetro cuadrado, es 3.000 metros cuadrados más o menos. Así que era grande. Y él dice, bueno, pues vengan acá, ¿no? Pues, suficiente terreno tengo, acá les pongo, los ubico y pues bueno, también tienen que construir las casas y para ese tiempo era normal construir, ¿no? Bueno, el terreno ya estaba. Así que, pero, ¿cuáles serían los términos de tal acuerdo? Porque gratis tampoco iba a darlo, ¿verdad? ¿Comprarían los santos de Colesville la tierra al hermano Copley? Es la pregunta. ¿O se esperaría que Lyman, el hermano Lyman, Copley Lyman, donara su tierra a la iglesia? Claro, la iglesia decía, dónanos pues. Y también el hermano decía, oye, pues a ustedes les puedo dar ayuda, ¿verdad? Pero que tienen que pagar. Entonces, ¿cómo iba a ser? ¿Se esperaría que Lyman donara su tierra a la iglesia? Todos, pues los que no tenemos terreno, hubiéramos dicho, sí, claro, donación, hermano, usted tiene que donar a la iglesia y se salvará, ¿verdad? Obvio que ya te debes imaginar que deseaban los santos, ¿verdad? Que lo done. Pues somos así, así somos, así somos. Como siempre, la respuesta del Señor fue actuar de acuerdo con los principios celestiales, ¿verdad? Tampoco pues lo ibas a desfalcar al pobre hermano. Los conceptos de consagración y mayordomía se introducen aquí de forma muy literal y práctica. La ley de consagración y la mayordomía no era un principio fácil de aceptar y vivir para muchos de los santos. Cuando el obispo Patrick intentó implementar la ley de consagración, surgieron pues conflictos. Ya me imagino, ¿no? Imagínate en esos tiempos tratar de hacer la ley de consagración, debe haber muchos conflictos. Aunque al principio Lyman Couple estaba dispuesto a compartir su granja, a los 2 meses no, dijo no, rescindió su oferta, dejando a muchos de los santos sin hogar. Les dijo, ¿saben qué? Se me van. No, 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 esto no me conviene. No, pues son 759 acres, ustedes están aprovechando. A los miembros de la rama de Colesville, que habían formado su ramita ya, se les dijo que se unieran a los santos que se estaban reuniendo en Missouri. Es decir, de Nueva York llegaron a Kirtland, de Kirtland se mudan otra vez, una pequeña distancia, a esta zona que se llamaba Thompson y luego obviamente que lo saca el hermano, les dicen que se vayan a Missouri. Joseph Knight Jr. recordó y dijo lo siguiente con respecto a esto. Tuvimos que dejar la granja de Couple y pagar $60 de daño por acondicionar sus casas y plantar su terreno. Aldo, que también los que llegaron ya de frente, cortaron árboles y empezaron a hacer sus casas. Cuando lo sacó el hermano Couple o el señor Couple, dijo, bueno, pues me tienen que pagar, ¿no? Miren lo que me han hecho, han dejado toda una desgracia en mi terreno, entonces $60 tuvieron que pagar. El grupo partió hacia Missouri el 3 de julio de 1831. ¿Mm? Te pongo el contexto para que lo entiendas. Es interesante, ¿verdad? Todas las penurias. Eso sí, algo que vas a ver si no conoces Estados Unidos, te comento, es una tierra prácticamente plana. Es algo muy interesante la tierra de Estados Unidos. En varios lugares, he viajado a algunos sitios, y ves la tierra plana, sinceramente. Algo muy difícil, yo soy peruano, pues yo tengo cordillera, la cordillera, estoy hablando de mi país, hay la cordillera de los Andes, son semejantes montañas donde tú te das cuenta, yo soy de la costa en Perú, y obviamente pues la tierra no es plana, es decir, hay lugares planos, pero es pequeño. ¿Verdad? Porque luego tú vas avanzando de la parte del mar, o sea, de la costa, vas entrando al país, y obviamente encuentras la montaña, encuentras montes. Montes quiere decir pues cerros, entonces la tierra ya se vuelve inclinada. Aquí en Estados Unidos es un poco más fácil encontrar la tierra plana. Es decir, que en todo sitio encuentras casi árboles, ¿ah? Y es fácil para esa época, te hago el comentario esto, para que se entienda, es fácil encontrar muchos árboles. Yo, donde vivo, en Houston, he visto, a donde me voy siempre a mi trabajo, ya lo he mencionado también, lugares donde entre comillas, bueno, son acres, pequeños acres, y construidos llenos de árboles, y de pronto decide pues venir el hombre
como tiene que ser, te guste o no te guste, amante de la naturaleza, ya lo he mencionado también en clases, y obviamente llega con maquinaria y vuelan, o quiere decir, pues sacan todos los árboles porque van a construir, ¿no? Llegan las maquinarias en todo ese terreno, empiezan a sacar los árboles, cortan árboles rápidamente, bueno, con las máquinas, y empiezan a construir. ¿Por qué? Porque tienen que construir casas. ¿Por qué? Porque viene más gente y hay más gente, hay más demanda y la gente pues quiere casa y nos encanta vivir la casa, y de esos árboles obviamente se construyen las casas. Si lo hacen en esta época, imagínate en esa época, es rápido, construyas árboles, bajas un árbol, y árboles grandes, ¿ah? Árboles grandes y bien tupido, parece selva, sinceramente. Entonces, obviamente construyes la casa. Eso no es impedimento, ¿verdad? Entonces ellos en ese tiempo pues lo hacían de igual manera, y así hicieron en el terreno de Limancuple. ¿Ok? Para que tengan una idea, para que vean, porque lo menciono porque en muchos lugares eso es complicado. No hay árboles. ¿Y cómo construyo acá la casa si no hay nada? Que hay puras ramitas, es terreno para cultivo, no hay árboles. Entonces me cuesta, me es difícil construirlo, ¿verdad? Lo hago la mención porque aquí no, aquí sí era fácil. Y estoy hablando de Kirtland, que también era, ese es su lugar, y con mayor razón en esos años 1800 es muy fácil. Ahora, esta es una revelación de la sección 51 dada en mayo de 1831 y está dirigida al obispo Edward Parrish. Esta sección no es solo una guía para organizar a los santos en los días pioneros, es un mapa divino para vivir la ley de consagración. ¿Ok? Es un mapa divino para vivir pues la ley de consagración, que ese es el objetivo, un principio que nos invita a ser uno con Dios y con nuestros hermanos. Así que prepárense para un mensaje que tocará pues las almas, tocará sus espíritus, tocará sus corazones, los llenará de esperanza y los inspirará a vivir con mayor amor y fidelidad, que ese es el objetivo. Acompáñenme en este viaje espiritual para que puedas sumergirte en esos tiempos. Ahora, entramos a la sección 51, más conocida como el obispo Edward Parrish y la ley de consagración. La sección comienza con un llamado a Edward Parrish. Imaginen a Edward Parrish, el primer obispo de la iglesia, enfrentando pues la enorme tarea de organizar a los santos en Thompson, Ohio. Edward necesitaba, el obispo necesitaba estas instrucciones porque por sí mismo no podía comprender plenamente la mente y la voluntad de Dios según los principios de la ley celestial. El Señor declara, es necesario, en el versículo 2 que se está marcando, dice, es necesario que sean organizados conforme a mis leyes. Si es de otro modo, serán desarraigados. Este es un recordatorio poderoso. La unidad y el orden son esenciales para el pueblo del Señor. Orden y unidad. Sin las leyes divinas nos arriesgamos pues a perder nuestra herencia espiritual, es decir, actuaremos como hombres naturales. Esto también es una promesa. Si nos organizamos según los principios celestiales, seremos bendecidos con estabilidad y fortaleza. ¿No es esto un motivo para buscar la guía del Señor en nuestras vidas? ¿Mm? El Señor nos enseña una forma de guiar nuestras vidas, ser ordenados y ser unidos. Edward Parrish, el obispo, debía asignar a cada persona su porción de manera igual, según su familia, conforme a sus circunstancias, carencias y necesidades, dice el versículo 3. Qué difícil, ¿ah? Muy difícil. No se trataba de una igualdad absoluta, sino de una igualdad justa. Una familia grande necesitaba más que una pequeña, y un agricultor requería una mayordomía diferente a la de un profesional. Ejemplo, no le puedes dar el mismo terreno, me refiero un acre, a un agricultor que a un profesional, a un contador. ¿Qué va a hacer el contador con un acre? No va a hacer nada, no lo puede cultivar. En cambio, el agricultor sí lo puede cultivar, porque ese es su trabajo, eso es lo que sabe hacer. Entonces, eso tiene que ser justo.
Aquí vemos que había ciertas reglas de juicio que debían establecerse al delegar las mayordomías. Yo lo veo muy difícil, complicadísimo, muy complicado esto hacerlo. Por ejemplo, una persona con una familia grande ciertamente necesitaría una mayordomía más grande que un hombre con una familia pequeña. No se trata de un programa por el que la comunidad vaya a venir a asumir las responsabilidades familiares. El propio marido debe asumir estas responsabilidades, pero la comunidad sí es responsable de que tenga una mayordomía suficientemente grande para que pueda cuidar de su familia y sus seres queridos. Por lo tanto, una persona que tenga una familia más numerosa recibiría en el curso normal de la delegación de la mayordomía, pues algo, una mayordomía mayor. Es obvio, ¿verdad? Una familia que tiene 10 hijos tiene que recibir algo más grande que una familia que tiene un hijo. Pero como que eso no gusta a veces, ¿o no? Mi amigo, la mayoría tienen hermanos. ¿Te has dado cuenta en la pelea de los terrenos? No, pero yo necesito, no, tú tienes tu carrera, sí, pero yo he trabajado, yo he estudiado, pues por eso tengo, sí, pero a ti se te dio primero, ya para mí no alcanzó nada, entonces dame, se vienen los problemas, no, que yo soy el último hijo, no recibí mucho, no, que yo soy el más... Peléense pues los que tienen hermanos, recuerden, o para cuidar a los papás, a la mamá. No, pero tú tienes más trabajo, tú ganas más, tú tienes que dar más. No, pero yo no tengo, mira mis hijitos. Nadie quiere los hijos. Cada uno saca por su cuenta, ¿verdad? ¿O no? Ahora imagínate en división de mayordomías. Y ay, 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 ay. Pobre obispo, pobre obispo. ¿Es justo o no? La pregunta. Si tu familia son 3, recibirían una porción más pequeña en comparación con la familia que son 10. ¿Qué opinas? ¿Estarías de acuerdo o te enojarías o dirías, no es justo, hermano? ¿Yo qué culpa tengo que que ellos tengan tantos hijos? Esto se llama igualdad absoluta, pero el Señor busca una igualdad justa. Algo similar sucede en los seguros, pues de los países, seguro social y el seguro de salud en los países. Ejemplo, el seguro del Estado o gobierno del seguro da seguro, el gobierno da seguro al trabajador. Es decir, basta que el padre trabaje y ya tiene seguro toda su familia y sus 15 hijos. Y todos por igual. Y si no tiene hijos, igual paga el seguro, como el que tiene 15 hijos. ¿Es justo o no? Ahí está la pregunta. Ahora, en el seguro privado, tú pagas el seguro y te dicen la pregunta. ¿Cuántos son? Le dices que eres tú solo, pagas menos. Y si le dices que tienes 5 hijos y la esposa, y pagas más. ¿Es justo o no? Antes que respondas, puedes ver la eficiencia. Puedes ver el seguro del Estado, que es ineficiente, y puedes ver pues el seguro privado, que sí es eficiente. Esto me hace acordar a una pareja de esposos que se había divorciado y se llevaban muy mal, pero el esposo necesitaba, pasó el tiempo de divorciado, ya estaban separados, y el esposo cae enfermo, necesitaba una operación urgente que costaba muy, muy caro. Y no tenía dinero el esposo, y no tenía seguro, pero la esposa sí tenía seguro privado y del Estado por el trabajo que tenía. Averiguaron y ninguno de los seguros, ni el del Estado ni el privado, así, ninguno de los seguros les dijo que no podían operarlo porque tenía que aportar el esposo también. Y después de unos meses de aportación, recién se le podría operar. Y entraría a una evaluación si es que procede o no. Eso dijo el seguro privado. No, 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 dijo. Ustedes primero se tienen que casar. Segundo, él tiene que aportar. Después de unos meses de evaluación, lo operamos. De evaluación. O sea, no me vas a entrar aquí con un problema, con una enfermedad y yo te voy a operar. Así no procede. Te evalúo. Si estás sano, ok, entras. Ya estaba enfermo. Entonces no aplicaba, pues. Entonces fueron al seguro del Estado y lo programaron. ¿Ellos qué hicieron? Se casaron. Pues tuvieron que casarse. Se casaron así rápido, nomás, papeles, pum, pum. Se casaron y fueron al seguro del Estado y lo programaron a los 15 días para su operación. ¿Por qué? Porque era urgente. Así de rápido. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, hermano, yo estoy de acuerdo. Claro, pues. ¿Por qué estás de acuerdo?
porque soy pobre, hermano. La pregunta es, ¿estás de acuerdo? No, hermano, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque yo tengo dinero, hermano, y porque yo aporto y me cuesta sudor aportar. Esa es la diferencia, mi amigo. Uno que no tiene está de acuerdo, el regalo. El que tiene, hey, que no se regale, pues yo quiero eficiencia. Cuando yo me voy, quiero que me atiendan bien. Pero eso cuesta. Ahora, volviendo a la historia. Interesante es la vida, ¿verdad? No es tan fácil. El Señor establece un sistema de escrituras legales para asegurar estas porciones. Si alguien transgredía y era considerado indigno, podía conservar solo lo que le había sido asignado por escritura, pero no el excedente consagrado para los pobres. José Smith enfatiza la importancia del consentimiento mutuo en este proceso. El asunto de la consagración debe ser hecho por el consentimiento mutuo de ambas partes. Esto equilibra pues el poder entre el obispo y el pueblo, evitando abusos y promoviendo armonía. Hermanos, amigos, esta es una lección profunda. La consagración no es solo dar, es confiar en Dios y en su iglesia, sabiendo que nuestras necesidades serán satisfechas con justicia y amor. Nos invita a ser mayordomos fieles de lo que se nos confía. Tú que has entrado al templo, mi hermano, te hago recordar que has juramentado la ley de consagración. Sí, tú, mi hermano. No, hermano, yo. Sí, tú. Tú lo has hecho. Y sin embargo te paras peleando con tus hermanos por el terreno, por los terrenos. ¿Estás preparado para vivir la ley de consagración? No, hermano. ¿O sí, hermano? Esa es la pregunta. Yo les conté hace tiempo. Yo cuando recién llegué a Estados Unidos, yo tenía a las justas, bueno, como todos teníamos un carro. Y hubo una lluvia muy fuerte. Aquí en Houston llueve mucho. Muchísimo llueve. Y obviamente pues yo vivía en una casa rentada, como le llaman acá, del rent, o como debería ser, alquilada. Obviamente siempre he vivido, ¿verdad? No teníamos una casa. Y empezó a llover y las casas aquí se inundan. Yo recuerdo en el trabajo, cuando estaban lloviendo, en plena lluvia, inundación, por algunos lugares, no todo Houston se inunda, la mayoría sí se inunda, no todo Houston, entonces en el trabajo tenía que ir. Y había una señora, una cliente que llegó y conversando, dijo que estaba muy mal porque su casa se había inundado. Y yo pues traté de decirle, ¿verdad? Uy, le digo, qué pena. Sí. Me dice, pero ¿y usted? Lo veo tranquilo. Ah, le digo, sí. ¿Por qué está tranquilo? Me dice, está que llueve fuerte, todas las casas están inundando. Porque yo no tengo casa. ¿Qué voy a estar preocupado? Lo que voy, ¿quién se preocupa? ¿El que tiene casa? Obvio, ¿verdad? El que no tiene casa, ¿qué se preocupa? Esa es la diferencia. Cuando uno tiene, se preocupa. Cuando uno no tiene, ya no se preocupa. Entonces a veces la pregunta ¿es bueno tener o no tener? ¿Mm? Hermano, con tanto sacrificio me ha costado mi casa. Sí, pues. Y hay una inundación, te vas a preocupar. Entonces a veces en la consagración nosotros tenemos que dar lo que tenemos. Eso es lo que significa. Consagración no solo es dar, es confiar en Dios y en su iglesia. ¿Estás preparado? Para eso te tienes que profundamente en tu interior, en tu yo personal, solamente sacar todo el egoísmo. Porque es dar. Eso es consagración. Dar. Y tenemos que estar preparados para ello. Ahora, eso es lo que vemos aquí, por ejemplo. Poder dar a los demás que no tienen. Ahora, si alguien era agricultor, necesitaría más tierras. Y si alguien era un sombrerero, no necesitaría más tierras. Ay, hermanito, a mí me gusta tener una casa grande para poder poner todas mis cositas en orden, tener una habitación grande. Sí, yo siempre he soñado tener una habitación grande y espaciosa, mi sala grande. Es que así soy yo, hermanito, así que no me van a dar una casa pequeña.
Bueno, pues tienes que aprender a vivir en algo pequeño porque ya debes ir preparándote cuando se viva la ley de consagración y te toque algo pequeño, puedas acostumbrarte y no te vas a estar quejando. Mira la casa que me dieron. Esa casa es chiquita, no se vale, obispo, mira la casa, yo no entro ahí. Mi habitación es pequeña, yo no quiero, no me gusta, etcétera, y etcétera. Aprendamos a vivir con lo justo y necesario, y si es con menos cosas, mucho mejor. El Señor continúa. Trátense honradamente todos los hombres y sean iguales entre este pueblo, y reciban lo mismo, para que seáis uno, tal como os he mandado, dice el versículo 9. La igualdad verdadera llegará cuando todos trabajemos voluntariamente y compartamos generosamente con los necesitados, motivados por el amor. En Ohio, en el estado de Ohio, Kirtland, esta unidad era esencial para que la ley de consagración funcionara. Los santos debían dejar de lado el orgullo, la envidia y el egoísmo, y trabajar juntos como una familia espiritual. Esto es algo duro que voy a decir, pero la unidad es el cimiento de Sion. Hermano, claro pues, en mi barrio todos somos unidos. Qué bueno. Pero en tu estaca, sí, así como escuchaste, ¿en tu barrio son unidos? Muy bien. Palmas. ¿Y en tu estaca? ¿En tu barrio todos se llevan bien? Sion no es solo un lugar futuro, sino un estado del corazón que podemos cultivar hoy. Cada vez que servimos a un vecino, perdonamos una ofensa o compartimos nuestras bendiciones, estamos construyendo Sion en nuestra comunidad. La consagración dependía de la honestidad absoluta. Tienes que ser honesto. No puedes estar guardando el dinero en el colchón o que nadie se entere. ¿Por qué? Porque de esa forma siempre vas a hacer o existir una desigualdad. Los santos debían ser transparentes sobre sus necesidades y recursos, y el obispo debía actuar con integridad al distribuir las mayordomías. ¿Se acuerdan lo que expliqué, la falsa consagración, lo que hace Satanás? El comunismo. ¿Se acuerdan que expliqué la libretita que es en Cuba, por ejemplo? ¿Mm? Eso es lo que quieren vivir, la consagración entre comillas. Todos iguales, claro, todos iguales pobres, pero el rico, los gobernantes sigan ricos. Eso no es consagración. Eso no es igualdad. La revelación subraya la importancia de un corazón puro, como el de Edward Partridge. Por eso era el obispo, un corazón puro, quien fue elegido por su falta de engaño. El Señor también instruye que los excedentes se guarden en un almacén administrado por un agente o el obispo, dice el versículo 13, y esto será para atender a los pobres y necesitados. Imaginen a un pueblo donde todos tratan con honestidad, donde nadie guarda más de lo necesario y donde los excedentes se usan para bendecir a los necesitados. Ese es el ideal de Sion, un pueblo unido en corazón y propósito, reflejando el amor de Cristo. También se menciona que el obispo debía tener algo, debía retener algo para sus propias necesidades mientras sirve, dice el versículo 14. Los almacenes de obispos de hoy cumplen un propósito similar: almacenar recursos para los pobres y necesitados abastecidos por el tiempo, talento y medios de los miembros. Sin embargo, los almacenes no son para todos. Los miembros deben almacenar personalmente un suministro de un año. ¿Se acuerdan que siempre es el consejo? ¿Cómo aconsejan los líderes para estar preparados y compartir con otros? No es fácil almacenar, pero creo que debemos hacerlo poco a poco. No olvides también que aprendamos a comer de todo. Eso es una buena preparación y tratar de cocinar o servir lo que vamos a comer, y no en exceso para no desperdiciar la comida. Esto nos enseña que la consagración no es solo un acto del pasado, es un principio vivo para estos tiempos. Cada vez que donamos nuestro tiempo, talentos o recursos para ayudar a otros, estamos viviendo la ley de consagración. Y el Señor asegura que quienes sirven fielmente, como Edward Partridge, serán sostenidos en su labor.
Es lo que sucede en la actualidad. La iglesia tiene gente que ganan un sueldo para poder administrar la parte administrativa y esto no nos debe llamar la atención porque se dedican a tiempo completo. Sí, mi amigo, la iglesia tiene personal, por ejemplo, para poder administrar la iglesia en la cual ganan un sueldo. ¿Por qué? Porque ellos también trabajan a tiempo completo y merecen un sueldo. Dedican todo su tiempo. Aparte que obviamente son profesionales en sus labores o han estudiado una carrera. El Señor consagra la tierra de Thompson. Sí, lo consagra por una corta temporada en el versículo 16 y pide a los santos que actúen como si fueran a quedarse por muchos años, dice el versículo 17, aunque este tiempo fue breve, menos de 2 meses, debido a desafíos como el incumplimiento del imán cuple. Sí, de este hermanito que tenía tantas acres. Sin embargo, esta revelación fue un modelo para todas las iglesias, como dice el versículo 18. Luego, lo bueno llega en el versículo 19. El que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Es el título de la clase. La meta es ser fieles, justos y sabios en nuestras mayordomías. Que este versículo sea un recordatorio diario de nuestra responsabilidad ante Dios. Lo voy a leer de nuevo. El que fuere hallado mayordomo fiel, justo y sabio entrará en el gozo de su Señor y heredará la vida eterna. Una vez más, ¿estás preparado para vivir la ley de consagración? ¿Sí o no? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta despojar, mi hermano? ¿El orgullo? ¿La envidia? ¿El egoísmo? Tenemos que aprender a dar. La sección 51 es un llamado a vivir la ley de consagración con honestidad, unidad y fe. Nos enseña que la verdadera igualdad no es uniformidad, sino justicia según nuestras circunstancias y necesidades. Nos invita a ser mayordomos fieles, a compartir con los necesitados y a edificar Sion con corazones unidos. Siempre debemos meditar. ¿Cómo puedo ser un mayordomo más fiel? ¿Cómo puedo contribuir a la unidad de mi comunidad? Hace años, cuando entré, cuando entré al templo me refiero, un hermano me dio un consejo, un rico consejo, un buen consejo. Digo rico porque ahorita lo vas a entender. Rico, sabroso consejo, un buen consejo. Me dijo, cuando entres al templo, trata de no entrar con nada. Estoy hablando ya a la sesión, ¿verdad? Porque adentro te cambias, te pones tu ropa blanca. Trata de entrar sin nada. ¿Qué sin nada? Dice, sin el teléfono. No lleves teléfono. Si tienes el reloj, quítate el reloj para que no sepas la hora, el tiempo. Si tienes anillos, esclavas, quítatelos. Entra como solamente tu cuerpo. Le digo, yo tengo que entrar con lentes. Bueno, pues entra con lentes porque no ves, ¿no? Entra así. Y desde esa fecha he tratado de entrar así. He tratado, ¿verdad? Para despojarnos. Y hace años yo también veía así. Entonces uno entra al templo de blanco y puedes ver a otra persona de blanco. Y no sabes tú si esa persona es mucho más eh, importante, entre comillas, hablando, que tú. No lo sabes, porque no lo ves. Solamente ves un cuerpo de blanco, al igual que el tuyo. Y tú puedes ver ahí, es un hermano igual. Es la igualdad. Y eso es bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es agradable ver a alguien que es igual. Y eso es lo que desea el Señor. Obviamente esto ha pasado el tiempo y he ido muchas veces en el templo a diferentes lugares y ya pues ha cambiado, ¿no? La gente ya va con sus anillos de oro, que son casados y tremendos anillos, sus esclavas, sus cadenas que se les ven y se nota pues que tienen, obviamente, parte económica les va muy bien. Entonces ya cambia eso. ¿Verdad? Ya cambia. Ya siempre uno quiere destacar un poco más. Por más que uno debe estar de blanco, ya quiere destacar más. Por más que uno debe ser igual en el templo, no. No, 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 no. Si mi ropa es blanca, pues tiene que ser blanca transparente, que brille, etcétera. Siempre queremos diferenciarnos. Nos encanta diferenciarnos de los demás. ¿Por qué no ser iguales? ¿Mm?
Buen punto para pensar, según la sección 51. Entramos a la sección 52, conocida como Vayan de dos en dos. Sí, pues hay que hablar del Evangelio también. Un llamado divino a la misión. La sección 52 de Doctrina y Convenios, entregada el 7 de junio de 1831 en Kirtland, Ohio. Ahí está. Ahí está Ohio. Ahí está donde se está marcando. Y la línea azul quiere decir el camino hacia Missouri. Estamos hablando del 7 de junio de 1831. Retrocedamos al verano de 1831 porque estamos hablando de junio. Un tiempo de fervor espiritual y desafíos monumentales para la joven Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia, apenas un año después de su organización, estaba creciendo rápidamente, pero también enfrentaba oposición externa y la necesidad de una estructura interna más sólida. Los santos se habían reunido en Kirtland, Ohio, siguiendo la revelación dada en Doctrina y Convenios sección 37-38 que les dijeron que se muden, que los llamó a dejar sus hogares en Nueva York y otros lugares para establecer una nueva base para Sion. El 3 de junio de 1831, la iglesia celebró su cuarta conferencia general en una escuela en Kirtland. Esto no fue un evento ordinario, fue un momento de efusión espiritual. Durante la conferencia, el Espíritu Santo se manifestó poderosamente. Los élderes fueron ordenados al sumo sacerdocio de Melquisedec por primera vez y algunos presentes experimentaron visiones y manifestaciones espirituales. Joseph Smith o José Smith, el profeta, profetizó que el Señor pronto revelaría dónde se establecería Sion. Ya llegaba el momento de saber. La ciudad santa prometida. Los corazones de los santos ardían de expectativa, pero también de incertidumbre. ¿Dónde estaba Sion? ¿Cómo se prepararía el pueblo para habitar un lugar tan sagrado? 4 días después, es decir, el 7 de junio de 1831, el Señor habló a través de José Smith, entregando la revelación que ahora conocemos como Doctrina y Convenios, sección 52. Esta revelación fue dirigida principalmente a 28 élderes, a quienes se llamó por nombre para salir como misioneros en pares hacia Missouri, donde se les prometió que se revelaría la ubicación exacta de Sion. Pero la revelación no era solo una lista de asignaciones misionales, era un mandato divino para predicar el Evangelio, purificar sus corazones y preparar el camino para la segunda venida del Señor. Sin embargo, la historia no estuvo exenta de desafíos. Algunos élderes, como Ezra Taller, dudaron en aceptar sus llamamientos debido a conflictos personales o preocupaciones materiales, parte económica, lo que llevó a ajustes posteriores en las secciones de Doctrina y Convenios 56. Además, los santos enfrentaban oposición en Ohio. Ellos ya vivían, pero ya tenían oposición. Y la ardua tarea de viajar cientos de millas a pie hasta Missouri, un lugar desconocido y lleno de incertidumbre. Muy difícil. Claro, en el mapa se ve pequeño, pero hazlo pues. Hazlo. Difícil. La sección 52 es un llamado vibrante a la acción, pero también una invitación a la santificación personal. La revelación se divide en 3 temas principales: el llamado misional, la preparación espiritual y la promesa de Sion. 3 temas: llamado misional, la preparación espiritual y la promesa de Sion. El corazón de la revelación es el mandato dado a los élderes de salir en pares, dice el versículo 10, para predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El Señor asignó compañeros específicos, como por ejemplo Parley P. Pratt con Orson Pratt, Lyman White o Witt con John Corrill, y les instruyó viajar a Missouri, donde se celebraría una conferencia y se revelaría la ubicación de Sion. ¡Wow! Vámonos pues a conocer el lugar exacto de la nueva Sion. Esto no era un viaje común, era una misión sagrada para preparar al mundo para la venida del Salvador. Imagina la escena. Estos hombres, muchos de ellos jóvenes y sin experiencia, recibieron un llamado directo del Señor para dejar sus hogares, familias y medios de subsistencia. No tenían garantías de seguridad o éxito, solo la promesa de que el Señor estaría con ellos si eran fieles. Su obediencia requería una fe inmensa.
El Señor no solo llamó a los elders a predicar, los llamó a seguir o a ser dignos de su misión. En Doctrina y Convenios, la sección 52 del versículo 15 al 19, se establece un estándar claro para los misioneros. Sus oraciones deben ser sinceras, sus palabras deben ser inspiradas por el Espíritu y sus vidas deben reflejar humildad y obediencia, dice el versículo 16. Es decir, tratar de hablar bien y no con jergas. Ahora que la juventud pues habla muchísimas jergas. Qué gran consejo que se aplica a los misioneros. El Señor promete que aquellos que vivan estos principios serán protegidos y guiados, mientras que aquellos que fallen entrarán en juicio. Esta instrucción es un recordatorio poderoso de que el servicio misional y cualquier servicio en el reino de Dios comienza con un corazón puro. Los élderes debían despojarse del orgullo, la codicia y la desobediencia y vestirse con la armadura de la fe. Este principio se aplica a todos nosotros. Antes de que podamos llevar la luz de Cristo a otros, debemos permitir que esa luz transforme nuestras propias almas. Y eso es lo que se aconseja siempre. Y lo he mencionado también en las clases, y eso es lo que debemos hacer con nuestros jóvenes. No pueden salir a predicar el Evangelio, no pueden llevar la luz de Cristo a otros, si primero esa luz no ha transformado su propia alma. Si le hemos dado todo, si ni siquiera hemos querido que salgan a visitar con misioneros, ni siquiera queremos que nuestros bebés salgan a hacer obras de servicio. Si la luz de Cristo no ha iluminado su propia alma, mi hermano, no lo dejes que salga todavía. Prepáralo. Ese es el objetivo. La revelación culmina con la promesa de que Missouri sería el lugar donde se establecería Sion. La tierra de vuestra heredad, dice el versículo 42. Pero esta promesa venía con una advertencia. Los santos debían ser fieles y obedientes para recibir esta bendición. Sion no era solo una ubicación geográfica, era un ideal divino, un pueblo puro de corazón que vivía en unidad, amor y consagración. Para los santos de 1831, esta promesa era un faro de esperanza en medio de la adversidad. Habían dejado todo por la causa de Sion y ahora el Señor les aseguraba que su sacrificio no sería en vano. Esta promesa resuena hoy, aunque Sion aún no se ha establecido plenamente y podemos trabajar para crearla en nuestros hogares, barrios y comunidades, viviendo los principios de amor, servicio y santidad. Así termina la sección 52. Y entramos a la sección 53, conocida como Exhortación a Sidney Gilbert para que deje las cosas del mundo. Veamos un poquito la historia. Veremos un instante en el que el cielo se abrió para hablar directamente a un hombre humilde. ¿Quién era? Sidney Gilbert. En un mundo lleno de incertidumbre, había un hombre humilde. Esta es la historia de Doctrina y Convenios, sección 53. Una revelación dada en junio también de 1831 en Kirtland, Ohio, que no solo transformó la vida de un hombre, sino que nos ofrece lecciones profundas para nuestra propia jornada espiritual en esta época moderna. Imagina otra vez, por un momento, 1831. En Kirtland, Ohio, los santos estaban construyendo una comunidad de fe en medio de la pobreza, la oposición y la incertidumbre. Aquí aparece Sidney Gilbert, un hombre de negocios exitoso y socio de Newell Whitney, quien había abrazado el Evangelio en 1830, cuando los primeros misioneros llegaron a su región. Su vida había cambiado radicalmente. De ser un comerciante próspero, Sidney Gilbert ahora era parte de un movimiento que prometía la restauración de las verdades eternas, pero que también exigía sacrificios inmensos. En la primavera de 1831, la iglesia estaba en pleno crecimiento. José Smith, el profeta, había recibido revelaciones que llamaban a los élderes a viajar a Missouri, la tierra prometida de Sion. Se hablaba de grandes congregaciones, de misiones al oeste, de un futuro glorioso. Pero Sidney, a pesar de su fe, se sentía inquieto. No había sido nombrado entre los misioneros de la revelación de Doctrina y Convenios 52, lo que mencioné hace un momento, y su corazón se preguntaba: ¿cuál es mi lugar en esta obra? ¿Qué quiere el Señor de mí? Este sentimiento de tiempos, de incertidumbre, este sentimiento de incertidumbre no es ajeno a nosotros.
Lo mismo sucede en estos tiempos. A veces vemos a hermanos cuando llaman a líderes que también desean ser llamados, que se sienten mal porque no se les llama, porque no ocupan puestos de liderazgo. ¿Te has dado cuenta? Se compran hasta trajes nuevos, pero no se les llama y se sienten mal. ¿Cuántos de nosotros en este mundo acelerado y lleno de ruido nos hemos preguntado, ¿estoy haciendo lo que Dios espera de mí? ¿Cuál es mi propósito? Con valentía, Sidney se acercó a José Smith y le pidió que consultara al Señor en su nombre. Este acto de humildad y fe desencadenó una revelación divina, registrada en Doctrina y Convenios, sección 53, que no solo respondió a su pregunta, sino que le dio un propósito eterno. Esta historia nos enseña una primera lección poderosa. ¿Cuál? Dios escucha las preguntas de nuestro corazón y cuando buscamos su voluntad con fe, Él responde con claridad y amor. ¿Tomaste nota? Te lo repito. Dios escucha las preguntas de nuestro corazón y cuando buscamos su voluntad con fe, Él va a responder con claridad y amor. Siempre. Las palabras de Doctrina y Convenio en la sección 53 son un testimonio del amor individualizado de Dios por cada uno de nosotros. El Señor comienza diciendo, he aquí, yo el Señor que fui crucificado por los pecados del mundo, os doy un mandamiento de que renunciéis al mundo. Estas palabras no son solo un mandato, sino una invitación a dejar atrás las ambiciones mundanas y abrazar un propósito más elevado. Así le empieza diciendo a Sidney Gilbert. ¿Fue duro? Imagínate que te diga lo mismo cuando ores hoy en la noche. Renuncia al mundo. ¿Te imaginas? Renuncia a tus bienes. Renuncia a tus negocios, a tu trabajo. Y la pregunta que nos vendría sería, ¿y de qué viviría? Obvio que dependería de la edad que tienes, porque para un joven de 20 años que recibe este mandato de renunciar a todo indicaría y a qué se dedicaría, porque es su futuro. Ahora, si eres alguien mayor de 60, 70, 80 años, es diferente, porque quizás sea un jubilado. Quizás seas un jubilado o alguien que ya está en su retiro y sería más fácil. Hace años se llamó un presidente de misión, te comento, y tenía una empresa próspera. Tenía que dejar el negocio y lo dejó a su amigo. Al terminar la misión, este hermano regresó y su negocio ya no era de él, porque le engañaron y perdió su negocio. ¿Te imaginas a un hermano mayor sin negocio que tenía y sin dinero? Estuvo por buen tiempo buscando trabajo y el dinero escaseaba. Le fue muy mal. Es difícil, o es decir, no es fácil renunciar al mundo. El Señor llamó a Sidney a ser ordenado elder, a predicar la fe y el arrepentimiento y a viajar con José Smith y Sidney Rigdon a Missouri. Pero lo más notable es el encargo específico que recibió fue establecer una tienda en Sion para proveer a los santos. No con fraude, sino con justicia y generosidad, dice en la sección 57, versículo 8, que ya veremos. ¿Te imaginas? El Señor quería usar tus dones de comerciante. Quizás quiera usar tus dones que tienes ahora. Este no era un llamado glamoroso según los estándares del mundo. Sidney, un hombre de negocios acostumbrado a manejar transacciones importantes, ahora debía usar sus talentos para servir a los santos en una tierra lejana, enfrentando persecuciones y dificultades. Aquí encontramos una segunda lección. Toma nota. Dios no siempre nos llama a lo que parece grandioso a los ojos del mundo, sino a lo que es grandioso a sus ojos. Sidney no fue llamado a predicar en grandes púlpitos ni a liderar ejércitos, sino a establecer una tienda, un lugar de servicio humilde, pero esencial para la construcción de Sion. En nuestra época, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de éxito y reconocimiento, esta revelación nos recuerda que el verdadero discipulado a menudo se vive en los actos pequeños y fieles, en el servicio a un vecino, en la enseñanza a un niño, en el amor que ofrecemos sin esperar nada a cambio. Así es el Evangelio. Sidney obedeció el llamado. Viajó a Missouri, estableció su tienda y sirvió a los santos con dedicación. Pero la historia no termina en un final feliz inmediato.
En 1833, me estoy adelantando la historia, las persecuciones en el condado de Jackson se intensificaron. Los mobs atacaron a los santos, saquearon la tienda de Sidney y lo llevaron a la cárcel. Su sacrificio fue real, perdió sus posiciones, enfrentó la violencia y eventualmente murió en 1834 de la enfermedad cólera mientras servía en Sion. Esta parte de la historia puede parecer desalentadora, pero en ella encontramos una verdad espiritual profunda. El camino del discipulado no está exento de pruebas, pero cada sacrificio ofrecido por amor a Dios se convierte en una ofrenda sagrada. Sidney no vivió para ver la Sion que soñaba, pero su obediencia allanó el camino para que otros lo hicieran. Su vida es un testimonio de que el Señor no mide nuestro éxito por los resultados visibles, sino por la fe y el amor con que respondemos a su llamado. En nuestra época enfrentamos nuestras propias pruebas, la presión de un mundo que ridiculiza nuestra fe, la lucha por mantener la esperanza en medio de la incertidumbre, el desafío de vivir con integridad en un entorno que premia el egoísmo. La historia de este buen hombre llamado Sidney nos invita a preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por mi fe? ¿Estoy dispuesto a renunciar al mundo como el Señor pidió a Sidney para abrazar un propósito mayor? ¿Por qué no? ¿Qué edad tienes, mi amigo? ¿Estás viviendo con tu esposa la buena vida? ¿Te has puesto a pensar, quizás ya que eres un jubilado, por qué no salir a predicar el Evangelio? Sí, mi amigo, hay parejas de misioneros, hay esposos de misioneros, y tú puedes ser uno de ellos. Deja de engrosar las billeteras con trabajos, con sueldos. Sal a predicar. Ahí te quiero ver. Sí, tú que eres el líder, que hablas, que pregonas, que dices, te quiero ver predicar el Evangelio en tu vejez, porque no necesariamente caminarás como un misionero. Hay de muchas formas que los adultos pueden ser misioneros. De esa forma, todos podemos ser como Sidney. Ahora entramos a la sección 54, conocida como permanecer firme en el llamamiento. Seguimos en 1831 cuando el cielo se abrió para ofrecer consuelo y dirección y esperanza a un grupo de santos enfrentados a la adversidad. Esta es la sección de doctrina, esta es la historia de la sección de Doctrina y Convenios, sección 54. Una revelación divina dada a través del profeta José Smith que no solo resolvió una crisis inmediata, sino que ilumina nuestro camino en esta era moderna de incertidumbre y cambio. Así que veamos la historia. En el mes de junio, seguimos de 1831 en Kirtland, Ohio, los desafíos son abrumadores, como ya lo mencioné en esta nueva iglesia. Los santos han recibido revelaciones que los llaman a reunirse en Missouri, un lugar donde construirían una comunidad de amor, unidad y rectitud. Sí, la nueva Sion. Entre ellos está un grupo conocido como los Santos de Colesville, una comunidad de conversos de Nueva York. Así se llamaban en Colesville, así se llamaban en Nueva York, y ellos, el grupo, todos ellos se vinieron y se llamaban los Santos de Colesville. Ellos eran guiados por Newell Knight. Han dejado sus hogares para establecerse en Thompson, lo que mencioné, en Ohio, como un paso hacia Sion. Estos santos habían hecho grandes sacrificios, vendieron sus tierras, dejaron atrás a sus familias y amigos y viajaron a Ohio con la esperanza de vivir el principio de la consagración, compartiendo todo lo que tenían para el bien común. En Thompson se establecieron en tierras proporcionadas por Lyman Copley, un converso reciente que había prometido consagrar sus tierras a la iglesia, como ya lo dije. Pero como tantas veces ocurre en la vida, la realidad no cumplió con las expectativas. Lyman Copley, influenciado por dudas y temores, rompió su compromiso. No solo se retractó de su promesa de compartir sus tierras, sino que exigió que los santos de Colesville las abandonaran. De la noche a la mañana, estas familias se encontraron sin hogar, sin recursos y con el corazón apesadumbrado. Su sueño de construir una comunidad consagrada parecía desmoronarse. Newell Knight, su líder, como líder, se acercó al profeta José Smith, buscando la voluntad del Señor. Y en ese momento de crisis, el cielo respondió con la sección 54. Esta historia nos conecta con una verdad universal. Todos enfrentamos momentos en los que nuestros planes
se desmorona, cuando las promesas de otros fallan o cuando la vida nos deja sintiéndonos desamparados. En esos instantes, como los santos de Colesville, tenemos una lección. Elección. Sucumbir a la desesperación o buscar la guía divina con fe. El Señor comienza diciendo que permanezcan fieles, firmes y que sean humildes y contritos, dice el versículo 3. Estas palabras reflejan el amor profundo de un Salvador que ve nuestro dolor y nos asegura que no estamos solos. El Señor instruyó a los santos a abandonar Thompson y a viajar a Missouri, específicamente al condado de Jackson, donde encontrarían un nuevo comienzo bajo la dirección de ¿quién? Del obispo Patrick, el obispo de la iglesia. Luego explica el convenio roto de las tierras y de los santos que quedaron sin nada. Ni imaginar este hombre Lyman Copeland las cuentas que tendrá que rendir, por cierto. Ni imaginar cuánto estará arrepentido porque sus tierras, ahora, en este momento, o en el día del juicio, no le salvarán. Y es lo mismo que nosotros si nos aferramos a nuestras posesiones. El Señor les dice que salgan de ese lugar, en el versículo 7, y da un nuevo lugar, Missouri, en el versículo 8. Y también les dice que se ganen la vida cuando lleguen a la manera de los hombres, dice el versículo 9. Los santos no habían intentado a la manera del Señor y habían fracasado. Ahora se les ordenaría volver a la manera del mundo, buscando una vida como la de los hombres, dice. Eso es la manera del mundo. Pero más allá de las instrucciones prácticas, la revelación está impregnada de un mensaje espiritual poderoso. Sed pacientes en la tribulación, les dice el versículo 10. Esta promesa resuena con una verdad eterna. Dios no nos promete una vida sin pruebas. Te lo repito, Dios no nos promete una vida sin pruebas, pero sí nos asegura que nos dará la fuerza para superarlas. Aquí encontramos una primera lección para nuestra época. Las dificultades no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para confiar en su poder y su plan. Los santos de Colesville no fueron castigados por su fe, fueron refinados por ella. En nuestra vida, cuando enfrentamos traiciones, fracasos o pérdidas, podemos recordar que el Señor está cerca, guiándonos hacia un nuevo comienzo, incluso cuando el camino parece oscuro. Los santos de Colesville respondieron con una fe extraordinaria. A pesar de haber perdido sus hogares y enfrentarse a un viaje incierto de cientos de millas, se pusieron en marcha hacia Missouri. Este no fue un viaje fácil. Caminaron por terrenos difíciles, enfrentaron el calor del verano y la escasez de provisiones, todo mientras cargaban el peso emocional de lo que habían dejado atrás. Sin embargo, su obediencia los llevó a establecerse en el condado de Jackson, donde comenzaron a construir Sion, tal como el Señor había prometido. Trágicamente, su tiempo en Missouri también estuvo marcado por persecuciones. En 1833, apenas 2 años después, fueron expulsados de sus hogares por turbas violentas. Pero su legado perdura. Los santos de Colesville demostraron que la fe no se mide por la ausencia de pruebas, sino por la determinación de seguir adelante con esperanza. Su historia nos enseña una segunda lección. La obediencia en tiempos de adversidad es un testimonio poderoso que trasciende generaciones. La obediencia en tiempos de adversidad es un testimonio poderoso que trasciende generaciones. En nuestra época donde la comodidad y la inmediatez dominan, la historia de estos santos nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios incluso cuando el camino es difícil? ¿Podemos dejar atrás lo conocido para abrazar lo que Él tiene preparado para nosotros? Entramos a la sección 55, conocida como el llamamiento de William Phelps. Imagina un pequeño pueblo en Canandaigua, Nueva York, en el verano de 1831. Las calles están llenas de vida cotidiana, pero en el corazón de un hombre, William Phelps, arde una inquietud espiritual. Te cuento su historia. Este editor
era editor de un periódico local, el Ontario Phoenix. Ha sido tocado por un libro, este muchacho, este hombre, por un libro que cambiará su vida para siempre, el Libro de Mormón. Su mente, antes llena de ambiciones mundanas, ahora lucha entre el orgullo y una creciente fe en un evangelio restaurado. En este contexto de transformación personal, el Señor le habla a través de una revelación divina, la sección 55 dada al profeta José Smith. Esta sección no es solo un mensaje para Phelps, sino un faro de luz para todos nosotros, un recordatorio apasionado de que Dios nos llama, nos transforma y nos envía a ser instrumentos en sus manos. William Phelps era un hombre de contradicciones. Como editor del Phoenix, del periódico del Ontario Phoenix, tenía una voz influyente, pero también una personalidad marcada por la arrogancia y la ambición. Phelps había comprado varias copias del Libro de Mormón en el abril de 1830 y pasó una noche entera comparándolo con la Biblia. Él y su esposa Sally quedaron convencidos de su veracidad y su fe creció como la hierba después de un aguacero refrescante, dicen los historiadores. Sin embargo, Phelps dudaba en unirse a la iglesia, atrapado por las locuras de su vida anterior y el prestigio que tanto valoraba. En junio de 1831, Phelps viajó a Kirtland, Ohio, para encontrarse con el profeta José Smith. Allí expresó su deseo de conocer su deber en la obra del Señor. La respuesta divina, registrada en la sección 55 que veremos, fue un mandato claro. Phelps debía bautizarse, ser ordenado como elder y dedicarse a la obra misional y a la impresión de las revelaciones de Dios. Esta revelación, dada en un momento de gran fervor espiritual de la joven iglesia, no solo marcó un punto de inflexión para Phelps, sino que también estableció un modelo para todos los que buscan un propósito divino. Esta sección empieza diciendo: a ti, mi siervo William. Sí, así dice: a ti, mi siervo William. Así empieza la sección, esta sección. El Señor lo llama mi siervo. Estas palabras son un recordatorio de que Dios conoce a cada uno de nosotros por nombre, a pesar de las fallas de Phelps, su orgullo, su vacilación. El Señor lo ve como un instrumento valioso en un mundo donde las redes sociales nos bombardean con comparaciones, con juicios. Este versículo nos asegura que Dios nos ve como sus siervos. No importa nuestro pasado. ¿Sientes que tus errores te descalifican? Dios te llama por tu nombre y te invita a su obra, mi amigo. Para ello se tenía que arrepentir y bautizar. Son pasos cruciales para alinearse con la voluntad divina. Así dejaría el orgullo y la ambición del mundo. Es decir, sería un nuevo comienzo en la vida cristiana. Luego se le asigna un papel específico: asistir a Oliver Cowdery en la impresión de las revelaciones y en la obra misional. También se le llama enseñar a los niños, una tarea que refleja la importancia de edificar a la próxima generación. Eso no te has puesto a pensar, ¿verdad? El día que te llaman asesor, maestro o presidente de la primaria. Cuando te dan ese llamamiento, tienes que verlo a futuro, mi amigo. Te están llamando a edificar la próxima generación. De acuerdo a tus enseñanzas, o depende de tus enseñanzas, esa generación será. Se inactivarán o seguirán activos. Le dejarás huella en el corazón de esos niños o niñas para que nunca se inactiven, para que siempre recuerden el Evangelio y se puedan volver y permanecer fieles. Esa es la misión de un maestro, de un asesor o de una presidenta o consejero de la primaria. Queridos amigos, la sección 55 es más que una revelación para un hombre en 1831, es un grito del cielo para nosotros el día de hoy. En un mundo lleno de confusión, donde las ambiciones mundanas y las distracciones digitales nos alejan de lo eterno, esta sección nos recuerda que Dios nos conoce, nos llama, nos transforma. William Phelps, con todas sus imperfecciones, se convirtió en un pilar de la restauración. ¿En serio? Bueno, te cuento que hay un himno muy famoso y que lo cantas, el cual fue escrito por él. El himno se llama El Espíritu de Dios. Es decir, que si cambió su vida, y nosotros también lo podemos hacer.
Ahora sí recuerdas el himno. Tal como un fuego se ve ya ardiendo el Santo Espíritu, etcétera, ¿verdad? Cantemos, gritemos. ¿Mm? Ese himno fue escrito por William Phelps. ¿Verdad que trasciende? Ahora sí, entramos a la sección 56. Para entender la sección 56, debemos retroceder al verano de 1831, en Kirtland, Ohio. La iglesia estaba creciendo rápidamente, pero también enfrentaba tensiones internas. Los santos habían recibido el mandato de viajar a Missouri, como ya lo mencioné. Ezra Tyre, un converso reciente, había recibido una revelación para administrar la granja de Frederick Williams, pero se resistió a cumplir este mandato. Hermano, ¿y cuál es la revelación? Para ello tengo que explicar que Doctrina y Convenios no incluye todas las revelaciones recibidas por el profeta José Smith. ¿Cómo, hermano? A ver. A ver, una vez más te lo repito. Primero, Ezra Tyre, toma nota de este nombre, un converso reciente, había recibido una revelación para administrar la granja de Frederick Williams, líder de la iglesia, pero se resistió a cumplir este mandato. ¿Y la revelación, hermano? ¿Verdad? Te estoy repitiendo. Tengo que explicar que Doctrina y Convenios, sí, el libro que tenemos, Doctrina y Convenios, no incluye todas las revelaciones recibidas por el profeta José Smith. ¿Qué, hermano? O sea, ¿que faltan? Claro que sí. Entonces, ¿qué incluye? Las principales. José Smith recibió muchísimas revelaciones. Algunas ya no las tenemos, algunas sí y otras se perdieron. Pero no podemos incluirlas todas. Ahora, no podemos, ¿no? Me incluyo. La iglesia no puede incluirlo todo, no lo incluyó todas, sino las principales. Ahora, la desobediencia de Tyre llevó a la revocación de su llamado a viajar a Missouri con Thomas B. March. Al mismo tiempo, los santos en general luchaban con pecados como el orgullo, la desunión y la búsqueda de sus propios caminos. Ezra Tyre, al parecer, no quería irse todavía porque no había solucionado la parte que le tocaría de la granja donde vivía, la granja de Lehman Cooper. Vemos que el Señor estaba moldeando a un pueblo para Sion, y hoy nos llama a ser un pueblo puro, dispuesto a obedecer y a dejar atrás el egoísmo. La pregunta es, ¿estamos respondiendo a su voz con todo nuestro corazón? ¿O nos parecemos a Ezra Tyre? Le dijeron, ¿te vas a Missouri? No, un momento, todavía tengo que ver mis terrenos acá de la granja, esto no está solucionado, déjame verlo. Así que se resistió. El Señor nos recuerda que la salvación requiere tomar nuestra cruz y seguirlo. Como dice el versículo 2, el que no tome su cruz y me siga y guarde mis mandamientos, este no se salvará. Esta cruz representa las pruebas y las responsabilidades que enfrentamos al vivir el Evangelio. Para Ezra Tyre era dejar de lado su propia voluntad para cumplir el mandato del Señor. Y para nosotros podría ser perdonar a alguien, por ejemplo, servir un llamamiento difícil o sacrificar algo por el bien mayor. Hermanos, la obediencia no siempre es fácil, pero es el camino a la vida eterna. ¿Qué cruz estás cargando hoy? El Señor promete que, al tomarla, encontraremos su fuerza. Luego vemos la revocación del llamado de Ezra Tyre, debido a su desobediencia en el versículo 5. Pero esta no es solo una reprimenda, es una lección sobre la justicia divina. El Señor es soberano, Él manda, revoca y bendice según nuestra fidelidad. Así que no nos sorprenda, tenemos que saber cómo actúa nuestro Dios. Todo lo que hacemos debe estar alineado con la voluntad de Dios. Ezra Tyre, había pensado que la granja de los Williams podría dividirse entre las tres familias que residían allí. Es decir, Frederick Williams tenía una granja que podría dividirse entre las tres familias. A Esdras le preocupaba la propiedad. La misión que se le asigna no cumple y luego al parecer se arrepiente, porque el siguiente año recibe otra misión, el cual fue fiel a este cargo y un año más tarde se le designó para negociar la compra de las tierras en Kirtland para la iglesia. Se arrepintió, él cambió su vida, incluyendo 103 acres de la granja de Peter French.
¿Por qué menciono esto? Porque cabe mencionar que en este terreno se construyó el templo de Kirtla. Y quien lo gestionó fue Esdras Taire. Ah. El Señor se dirige a su pueblo con un tono de urgencia. Tenéis mucho que hacer y mucho que arrepentiros, porque aquí vuestros pecados han ascendido hasta mí. ¿Y qué pecados serán? Bueno, el Señor los enumera, son pecados específicos. El versículo 14 dice, buscan aconsejarse según sus propias maneras. El versículo 15 dice, corazones insatisfechos y se deleitan en la iniquidad. Ahora, estos pecados reflejan una falta de humildad y confianza en Dios, algo que también puede afectarnos hoy. Así que nosotros también pasamos por lo mismo. Luego el Señor pronuncia un ay doble. Ay de vosotros ricos que no dais de vuestros bienes a los pobres, dice el versículo 16. Qué bueno, hermano, porque los ricos tienen que compartir. Bueno, luego dice, ay de vosotros pobres, porque cuyos corazones no están quebrantados. Este mensaje es aleccionador. Los ricos son reprendidos por su egoísmo y los pobres por su envidia o ingratitud. Ambos pecados nos alejan de Sion, pero el Señor no solo reprende, nos invita al arrepentimiento, a alinear nuestros corazones con su voluntad. Imaginen un mundo donde los ricos compartan generosamente y los pobres reciban con gratitud. Ese es el espíritu de Sion. Tanto ricos como pobres tienen que arrepentirse. En medio de las advertencias, el Señor ofrece una promesa gloriosa. He aquí, dice el Señor a los pobres, a los mansos y a los que son puros de corazón, les daré la tierra por herencia. Estos fieles verán a Dios y se regocijarán, y sus generaciones serán bendecidas. Esta promesa se cumplió parcialmente cuando los santos se establecieron en Missouri, pero su cumplimiento completo será en la Sion futura. Hermanos, esta es la esperanza que nos sostiene. Los puros de corazón heredarán la tierra. Ser puro de corazón significa vivir con integridad, amor y humildad, incluso en un mundo que premia el egoísmo. Cada acto de bondad, cada oración sincera nos acerca a esa herencia. ¿No es esto un motivo para vivir con mayor santidad? Así termina esta sección y entramos a la última, la sección 57, conocida como el sitio para la ciudad de Sion. ¡Bravo! Llegamos, hermano. Yo quiero saber dónde queda. Ahora veremos un poco el mapa para poder entender esta sección y gracias que existe Google Maps, nos podemos dar una idea mucho mejor. Imagina un amanecer en julio de 1831 en la vasta y prometedora tierra de Missouri, un lugar donde el polvo del camino se mezcla con los sueños de un pueblo que anhela construir algo eterno. Un grupo de hombres liderados por un joven profeta de apenas 25 años, Joseph Smith, llega a Independence, Jackson County. Tras un arduo viaje desde Kirtland, Ohio, tal como ves esa marca azul. 802 millas. Promedio para llegar ahí a pie, 292 horas. Esa es la distancia. Sí, mi amigo, no fue tan fácil. Han recorrido cientos de millas en carreteras, barcos de canal y diligencias impulsados por una revelación divina recibida en Doctrina y Convenio sección 52, que les mandaba viajar al oeste para encontrar la tierra de su herencia. Primero viajaron de Nueva York a Kirtland y luego a Missouri. Para entender más o menos la distancia de Kirtland a Missouri es de 802 millas. ¿Cuánto es eso, hermano? A ver, tradúzcamelo. Más de 1.200 kilómetros. En el mapa salen que son 292 horas, que vienen a ser 12 días continuos sin descanso. ¿Eh? Es lejos. Bueno, esa distancia caminaron y nosotros nos quejamos porque no podemos ir a la capilla que queda cerca. Ya, ya. Ay, ay, con zapato cómodo todavía vamos en esos tiempos, bota con taco. ¿Cómo la ves? Entre ellos estaban Sidney Rigdon, Martin Harris, Edward Partridge, William Phelps, Joseph Koo, Algernon Sidney Gilbert con su esposa. Todos ellos. Sus corazones laten con preguntas profundas. ¿Cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo se alzará Sión en su gloria? ¿Dónde estará el templo al que todas las naciones vendrán en los últimos días? Estas no son meras curiosidades, mi hermano.
Son clamores espirituales que resuenan en el alma de un pueblo que busca establecer el reino de Dios en la tierra. Es en este contexto cargado de esperanza y sacrificio que el 20 de julio de 1831, en Sion, Missouri, José Smith recibe la revelación que hoy conocemos como Doctrina y Convenios 57. Esta revelación no es solo una guía logística, es un mapa divino para construir Sion, una ciudad santa, destinada a ser el epicentro del reinado milenario de Jesucristo. Ahora bien, también debemos saber, y para ello pongo un mapa de Estados Unidos en 1830, porque no es lo que es ahora, como han visto en Google Maps. Me refiero a que no tenía todo el territorio que tiene ahora. ¿Ven la parte amarilla? Bueno, era de México. ¿Ven la parte naranja? Era de Estados Unidos. La parte verde estaba en disputa o en pelea todavía. Y la zona gris todavía no pertenecía a Estados Unidos. ¿Y a dónde llegan los pioneros? A Missouri. Era la frontera con el territorio indio. Entonces, antes de sumergirnos en los versículos, dejemos que la escena cobre vida. José Smith y sus compañeros no eran simples viajeros, eran pioneros espirituales, habían dejado atrás comodidades, familias y seguridad para responder al llamado de Dios. El viaje desde Kirtland hasta Missouri fue una odisea de fe que enfrentaron caminos accidentados, ríos traicioneros y la hostilidad de un mundo que no entendía su visión. José sabía que Dios estaba a punto de revelar algo grandioso. Al llegar a Independence, Missouri, encontraron una tierra en la frontera entre los Estados Unidos y el territorio indio, tal como ven en el círculo. Un lugar estratégico donde los santos podían interactuar con los nativos americanos, a quienes consideraban lamanitas, descendientes del Libro de Mormón. Aquí, en este cruce de culturas y destinos, Dios habló. La revelación 57 fue la respuesta a las preguntas ardientes de José, el lugar para Sion, el templo y el papel de cada hombre en esta obra sagrada. Entramos a la sección 57. En estos primeros versículos, Dios confirma que Independence, Missouri, es el lugar elegido para Sion, la Nueva Jerusalén. Pero esto no es un regalo incondicional. Está ligado a la fidelidad. Imagina la emoción y el peso de estas palabras para aquellos pioneros. Después de semanas de viaje, incertidumbre y sacrificio, Dios les dice, en el versículo 2, este es el lugar, esta es la tierra prometida. Las promesas de Dios son seguras, pero requieren nuestra obediencia y compromiso. Esto nos llama a ser fieles en lo pequeño, a perseverar en nuestra fe incluso cuando el camino es arduo. Aquí, Dios señala con precisión el corazón de Sion, Independence, y más específicamente el lugar donde se construirá el templo, dice el versículo 3. Este no es un templo cualquiera, es el lugar donde todas las naciones vendrán en los últimos días. La mención del templo nos recuerda que Sion no es solo una ciudad terrenal, sino un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. En el templo es el símbolo de la presencia de Dios, un faro de santidad en un mundo caótico. Es por eso que el profeta o los últimos profetas anuncian cada conferencia nuevos templos. ¿Para qué? Para que su gente, su feligresía, su membresía pueda salir del mundo y obviamente ir a ese faro de santidad o pueda salir de ese mundo caótico y recibir revelación. Pero voy a explicar un poco más de la zona del templo de Independence, tal como ven en la imagen derecha, sí, en ese cuadrito que está puesto. Ahora lo ves mucho más grande. He puesto un dibujo a la izquierda para ir nombrarlo y el mapa de la derecha en un mapa real en este tiempo de Google Maps, es decir, actualizado en estos tiempos. El punto que vamos a ver, que se está marcando ahí con letra de rojo, es donde queda la iglesia de Cristo. Es el terreno del templo. ¿Cómo, hermano? A ver. En primer lugar, lo que se ha marcado, lo voy a volver a borrar
y lo voy a volver a marcar ahí, donde estás marcando, es el terreno del templo. Este es el lugar señalado. Y en clases pasadas se ha hablado de esto, pero si se lo perdió, ahí está, se los actualizo. Eso que he marcado de rojo es el terreno del templo que se construirá. Es la Sion. Pero ese que he marcado, que es el terreno del templo, le pertenece a la iglesia de Cristo, no a nuestra iglesia. Bueno, acá está el terreno. Este es el lugar. Ahí como lo ven de rojo, todo lo verde. Hermano, pero es terreno. Sí, pues es un terreno, no hay nada. Es un lugar donde se construirá el templo y le pertenece a la iglesia de Cristo, a la comunidad de Cristo. Al frente pueden ver el templo construido de la iglesia de Cristo, de la comunidad de Cristo. Ese es el terreno. ¿Verdad? Hay que entender que es grande, sí, es grande. No es tan grande como los templos de ahora, por cierto, que son mucho más grandes los terrenos. No, es un templo grande, es el terreno, perdón, grande, pero no tan grande, no tan grande. Es regular, regular. No, no es tan grande, porque hay que entender que en un templo es el templo, en los jardines y el estacionamiento, y a veces pues todo eso ocupa espacio, y aquí sería muy pequeño, ¿eh? No, no es tan grande, la verdad. Aquí hay otra foto de otro ángulo. Lo que ven al fondo es el auditorio de la Iglesia de Cristo. Eso que ven al fondo ahí, ese tipo oval, la parte final, es su auditorio de ellos que se reúnen de la Iglesia de Cristo. Este es de otro ángulo. Por cierto, hay una piedra dedicada, dice lugar para el templo dedicado por Joseph Smith o Joseph Smith el 3 de agosto de 1831. También indica las marcas de las piedras que dejaron. Hay unas marcas que aquí están. Ahí está. Hay piedras en el jardín que les he enseñado, hay piedras, ¿no? Indicando pues las orientaciones del templo. Una vez más, esto no es de nuestra iglesia, sino que pertenece a la iglesia de Cristo, pero se ha puesto piedras ahí para verlo al ras de suelo, ¿no? No se ve, tienes que acercarte mucho para verlo. ¿Se acuerdan que hablé de las peleas de los terrenos? Bueno, pues entre estas iglesias que son hermanas, prácticamente pues también hay disputas de terreno. En realidad, pues no hay disputa, ¿verdad? No es una disputa, una pelea con abogados, no hay nada de eso. Porque los papeles indican claramente que no es de nuestra iglesia y ese terreno le pertenece a la comunidad de Cristo. Nuestra iglesia los desea, sí, para poder construir el templo, pero no es de nosotros. ¿Qué pasará más adelante? Veremos en la próxima historia. Lo que se está marcando ahorita pueden verlo de verde, más o menos, es el auditorio, lo que vieron, es el auditorio, para que vean ustedes en el mapa todos los terrenos. Es el auditorio de la iglesia o de Cristo, de la comunidad de Cristo. Lo que se está marcando, a continuación eso que se está marcando de naranjita, es el centro de visitantes de la iglesia de nosotros, y ahí tenemos un centro de visitantes. A ustedes van, ahí les explico un poco más de la iglesia. Al frente, lo que se está marcando de celeste, está pues tienen ellos su templo, ¿verdad? La comunidad de Cristo tiene su templo, que es grande, ¿eh? Aquí lo pueden ver una foto más o menos. No se ve la punta, es inmensa la punta, pues es grande, tiene una punta bien grande. El terreno también es bien grande, ¿eh? Es grande, un templo. Tratan de hacerlo que obviamente trascienda, ¿no? Que se vea a los demás. También podemos ver lo que se está marcando en verde. Hay una iglesia de nosotros para que se puedan reunir los domingos, pues los miembros de todo ese lugar. También está la casa de la misión, ahí que se está marcando de azul. Y lo que se está marcando de amarillo, que están viendo también, es propiedad de la comunidad de Cristo. ¿Ok? Así que estamos en disputa y en pelea de terrenos. ¿Verdad? Obviamente, pues lo que es, ¿no? Los papeles determinan, te pertenece o no te pertenece. Pero nosotros estamos ahí como que al frente, ¿lo ven? Lo de naranja, verde y azul, eso es de nuestros terrenos. Y pues con el tiempo seguro se venderán y lo pondremos, no sé qué se vendrá, pero ahí
en esa marca roja que están viendo, se tiene que construir el templo. Además, Dios instruye comprar toda la tierra posible. Volviendo a la historia, dice el versículo 4, esto no es una transacción económica, es un acto de fe y visión para nosotros. Hoy este versículo, para nosotros el día de hoy, este versículo es un recordatorio de que debemos buscar lugares y momentos de conexión con Dios. Puede ser un templo físico, pero también nuestro hogar, nuestro corazón, un espacio de oración donde invitamos a Dios a morar. En una era pues de ruido constante y el tiempo que no tenemos, ¿dónde está ese lugar central para nuestras vidas? ¿Dónde encuentras la paz que solo Cristo puede dar, mi amigo? Sidney Gilbert, un hombre de negocios, recibe un llamado específico, abrir una tienda en Independence. Cuando ellos llegan, ahí vas a abrir la tienda, le dice. Pero no es un negocio común. Debe operar sin fraude, con integridad, y su propósito es doble. Financiar la compra de tierras, dice el versículo 8, y proveer para las necesidades de los santos. Además, se le pide obtener una licencia para comerciar con los nativos americanos, lo que abriría puertas para compartir el evangelio con ellos. Es decir, empezar, pues, ¿no? Empezar una ciudad, una comunidad. William Phelps, un hábil escritor y editor, es llamado a ser el impresor de la iglesia. ¿Se acuerdan que les mencioné? Bueno, pues él tiene que ser el impresor de la iglesia, dice el versículo 11. Su trabajo no es trivial, debe producir materiales que edifiquen a los santos y difundan el Evangelio. Imagina la responsabilidad. Es una época sin internet ni medios masivos. Phelps era la voz escrita de la iglesia, encargado de preservar y compartir las revelaciones de Dios. Edward Partridge, el primer obispo de la iglesia, recibe la tarea de administrar las propiedades, dice el versículo 15, y los recursos de los santos bajo la ley de consagración. Esta ley, revelada en secciones anteriores, pedía a los santos dar todo lo que tenían a la iglesia y recibir de vuelta lo necesario para sus necesidades, asegurando que no hubiera pobres entre ellos. Partridge debía liderar este sistema con justicia y amor, un desafío monumental en una sociedad marcada. ¿Por qué? Por el individualismo. Así somos, individualistas. Hermano, no, pero yo soy junto con mi familia. Sí, pues toda tu familia es individualista, ¿no? Ustedes piensan en ustedes. Y el resto, que se las vea. Entonces aprendemos que la verdadera Sion se construye sobre la consagración. No se trata solo de dar dinero, sino de ofrecer nuestro tiempo, talentos y corazones a Dios y a los demás. En un mundo obsesionado con la acumulación y el éxito personal, la ley de consagración nos llama a vivir para los demás, a compartir nuestras bendiciones y asegurarnos de que nadie quede atrás. El día de hoy, mi amigo, hemos visto que aunque no entregamos nuestras propiedades al obispo, hoy como se hizo al inicio de la restauración, vivimos la consagración cuando pagamos un diezmo completo. Ofrecemos nuestras ofrendas generosas, servimos en nuestros llamamientos y compartimos nuestros talentos. Cada acto de servicio es un paso hacia Sion. Sí, mi amigo, tú puedes ir avanzando hacia Sion. La ley de consagración tenía como objetivo eliminar la pobreza entre los santos. Hoy podemos vivir este principio ayudando a los pobres, apoyando iniciativas humanitarias y siendo sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Muchos preguntan, hermano, ¿cuándo construiremos Sion? Y Sion comienza en nuestros hogares, barrios, en nuestras comunidades. Cada acto de amor, cada esfuerzo por fomentar la unidad, cada sacrificio por los demás nos acerca al ideal divino de un pueblo puro de corazón. Vivamos de manera más santa, más unida, más consagrada. Este es el momento de actuar. Consagra tu vida al Señor, no solo con tus posesiones, sino con tu corazón. También vimos la historia de Sidney Gilbert. Aprendemos que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para un propósito único. Al igual que Sidney, no tengamos miedo de preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga? Dedica tiempo a la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras. El Espíritu Santo te guiará a descubrir tu lugar en la obra de Dios, ya sea en tu familia, tu comunidad o el mundo. También aprendimos que no debemos subestimar el poder de los pequeños actos de servicio. Como Sidney, que estableció una tienda para promover a los santos, aprendimos que el camino del discipulado no es fácil,
pero Dios nunca nos abandona. En un mundo obsesionado con la riqueza, la fama y el poder, el Señor nos llama a dejar atrás lo que es temporal y debemos abrazar lo eterno. Esto puede significar apagar las distracciones, simplificar nuestra vida o priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo. La Sion que Cine soñaba no era solo un lugar físico, sino un estado del corazón, una comunidad de amor, unidad, rectitud. Cada vez que perdonas, sirves o compartes el Evangelio, estás construyendo Sion en tu hogar, en tu barrio, en tu corazón. No olvides, mi amigo, que tú eres conocido por Dios, tú eres amado por Él, tú tienes un propósito divino. Que esta historia nos inspire a vivir con mayor fe, a servir con mayor amor y a soñar con una Sion que podamos construir juntos. Como Ezra Taire, a veces dudamos ante los mandatos del Señor, lo que vimos en la sección 56, pero la obediencia nos alinea con su poder. Siempre recordar que el arrepentimiento nos libera. También pudimos ver que los ricos deben dar y los pobres deben recibir con gratitud. No olvidemos que cada vez que servimos, perdonamos o compartimos, estamos edificando la Sion que el Señor prometió. La historia de Kirtland nos muestra que, incluso en tiempos de prueba, el Señor está formando a su pueblo para algo glorioso. No olvidemos el versículo 18, que dice, a los pobres, a los mansos y a los que son puros de corazón, les daré la tierra por herencia. La sección 57 hemos aprendido que los santos no esperaron pasivamente, actuaron, viajaron, compraron tierras y trabajaron con diligencia. En un mundo que nos tienta en la apatía, debemos ser proactivos en nuestra fe, buscando oportunidades para servir y edificar. ¿Qué nos enseñaron Sidney Gilbert, William Phelps y Edward Parrish? Que ellos tenían dones distintos, pero todos fueron esenciales. No subestimes tu contribución, por pequeña que aparezca. Dios necesita tu voz, tu creatividad, tu compasión, tu amor, tu tiempo. El templo era el corazón de Sion. Hagamos de nuestra vida un templo, un lugar donde Dios pueda morar y busquemos su presencia diariamente. Gracias por acompañarme. Espero que esta clase te haya ayudado en tu vida y te hayas puesto nuevas metas para seguir yendo y avanzando y construir la Sion. Gracias por acompañarme y te espero la próxima semana.